Dios les bendiga, muy buenas tardes, qué pena mis amados, buenos días todavía, mis amados amigos, mis amados hermanos. Estábamos en todo un proceso de labores que como pastor nosotros tenemos que hacer para con nuestras comunidades, y eso hizo pues que nosotros estuviésemos corriendo, toda la mañana corriendo. Llegué a mi casa y ustedes saben que para entrar a la casa hay que hacer todo el trabajo de desinfección, de lavado, y organizada, de cambiada de ropa, para poder que podamos estar al día y podamos ser responsables nosotros mismos, ser responsables con nuestras familias y hacer las cosas bien. Entonces, a las carreritas desde muy tempranas horas de la mañana, y pensábamos que íbamos a lograr llegar temprano, pero no se nos dieron las cositas, pero aquí estamos ya listos, dispuestos a hacer la labor que el Señor nos mandó a hacer. Quiero saludarlos a todos. Sé que algunos ya estaban dispuestos y estaban ahí como inquieticos por la situación que estamos pues aquí, que queremos hacerlo, pero aquí ya estamos dispuestos entonces a crecer. Denme un espaciecito aquí que ya estoy organizando el material que ya había cuadrado desde el día de ayer, y ya lo tengo en mis manos para que sigamos entonces en este precioso proceso de conocer lo que es el estudio de la Biblia. Hoy tengo algunas personas muy queridas. Luzda y Piedradita, qué bueno, no te había... Sé que estaba lejos y tal vez no había sido buena la comunicación. Andrés y Fuentes, Dios te bendiga, bien. Milena Arbeláez está pendiente. Miguel Ángelo, presente, pastor. Jessica Paola Loaiza Gómez, lo estamos viendo. Dios lo bendiga. Flor Quintero también. Blanquita Galeano, bien. Ay, qué bueno, qué rico. Y el pastor Andrés y Fuentes, pues hermano, Dios te bendiga. Qué bueno tenerte con nosotros en esta hora. Es una bendición muy grande tenerlos a todos en esta sección. Quiero hacer una preguntita. Ya entré en materia, ya estamos acá. ¿Algunos de ustedes estudiaron Mateo capítulo 18? Si algunos lo hicieron, me gustaría que me lo hicieran saber. Si alguno de ustedes lo hicieron, leyeron Mateo 18, sería muy bueno, porque es una buena herramienta haberlo hecho. Si alguno lo hizo, por favor necesito que se me reporte y me diga: sí, pastor, yo hice Mateo 18, hice el estudio de Mateo 18, lo leí en mi casa, me tomé mi tiempo para hacerlo, y qué bueno. Si estamos en esas condiciones, entonces qué rico que me lo hagan saber para que sea muy dinámico lo que vamos a trabajar en esta mañana. Habíamos visto en la clase anterior que era necesario entonces tomar ciertos espacios para estudiar las Sagradas Escrituras, y dentro de esos espacios necesitábamos primero hacer una buena observación, ¿cierto? Entonces ese primer paso que hacíamos era observar el pasaje que vamos a estudiar, y vimos todos los pasos, que era leer rápidamente, hacer ciertas preguntas, que es quién, qué, cuándo, dónde, por qué y entonces, y fue como en general lo que podíamos ver en ese primer paso del estudio de la Biblia. Y hoy habíamos hablado de esto. Saluda al pastor David Díaz. Dios te bendiga, hermano David. Es una bendición tenerte también con nosotros por estos laditos. Eso fue como el primer paso en esta dinámica, y fue muy especial porque mirando este primer paso en esta dinámica lo pudimos aplicar. Hoy vamos a mirar el segundo paso. Saludo también a Carlos Quintero, muy amigo de muchos años atrás, para que podamos entonces, en este caso, hacerlo. El segundo paso que vamos a tener es la interpretación, ¿cierto? Primero observo, entonces ya sé que voy a leer el pasaje en general, y una vez leído el pasaje en general, entonces voy a tener una perspectiva de la situación que estoy, del pasaje que estoy leyendo, y entendiendo algunas ideas que me quiere dar la Sagrada Escritura. ¿Qué es la interpretación? La interpretación podría contestar a esta pregunta: ¿qué significa lo que estoy leyendo en este pasaje bíblico?
mucha gente nos escucha, ¿cierto? Escuchamos muchos predicadores, ¿cierto? Y en algún momento, al terminar de escuchar a alguien que ha hablado así, alguien dice, uy, qué lindo, ¿cierto? Qué bonito, sí, ay, como habló de bonito, sí. ¿Y qué quiso decir? Nada. En una ocasión habían dos personajes que entraron a una iglesia y los dos escucharon un sermón. Entonces, uno de ellos estaba acostumbrado a escuchar sermones emotivos, emocionalistas, y el otro era una persona que era más centrada en la Biblia. Entonces, cuando salen, alguien les pregunta y les dice, hey, ¿cómo estuvo la reunión? Entonces, el que era muy emocionalista dijo, no, pues yo la vi como, parece que buena. ¿Por qué? No, pues porque solo el pastor explicó la Biblia, no más. El otro decía, feliz, decía, no, qué bendición, pudimos entender principios de vida a través de la Escritura. Porque pareciese que a veces nos dejamos mover más por las emociones, por los sentimientos. Lo que escuchamos de la Escritura puede ser algo más emotivo, más emocionalista. Hay quienes transmiten y para transmitir tienen una forma jocosa, pero al final de cuentas la gente ni va a entender lo que se dijo, pero fue muy chévere y pasamos muy bueno. Pero está la otra parte que es, hombre, yo entendí, la Escritura me dio principios, la Escritura es para llevarla bajo principios de vida. La Sagrada Escritura nos va a enseñar principios de vida, no nos va a enseñar, a pesar de que la Biblia también habla de temas y Dios habla a nuestro corazón, a nuestras emociones, pero tiene otro propósito diferente al que usualmente la gente está manejando. Entonces, el mayor cumplido que un ministro del Evangelio puede tener es que alguien diga, uy, ese hombre explicó la Biblia, ese hombre me enseñó principios de vida. Esa es la parte más importante. Entonces, cuando estamos viendo ese segundo paso, estamos viendo entender la Biblia en 3 pasos. Primero, hacer una buena observación, y segundo, hacer una buena interpretación. Cuando vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, yo quiero que usted vaya conmigo al capítulo 8 y nos va a hablar acerca de 2 personajes. Tal vez has escuchado hablar acerca de estos 2 personajes, ¿cierto? Iba caminando un hombre, iba de un lugar a otro leyendo las Sagradas Escrituras, y al ir leyendo las Sagradas Escrituras, pues como que leía el pasaje de Isaías y era como complicado para él entenderlo. Capítulo 8, pero quiero que lo hagamos en la segunda parte, tercera parte de este, que está hablando acerca de Felipe y el etíope. Pero entonces el etíope en este caso era un tesorero, entonces podríamos decir Felipe y el tesorero etíope. Era un hombre que, a pesar de que tenía una formación en contabilidad, digámoslo, desconocía cosas de las Sagradas Escrituras. Era un prosélito, o sea que él venía de Jerusalén porque a él le gustaba, él había creído en los principios del judaísmo, pero realmente no tenía como un concepto muy claro de las Sagradas Escrituras. Entonces, cuando vemos que Dios, viendo el corazón de este hombre, a través de un ángel, guía a Felipe, y Felipe iba caminando y se encuentra con este hombre, pues, y empiezan como a tener una conversación. Es algo especial porque las Sagradas Escrituras, cuando muestra esto, dice que cuando Felipe iba caminando junto a este hombre, el Espíritu Santo le dice, súbete al carro, versículo 29, versículo 30, acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñase? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y ya pues empieza a mostrar el pasaje de la Biblia que estaba leyendo, que no lo entendía, pero para Felipe era muy claro lo que estaba sucediendo en el pasaje bíblico, y Felipe puede explicarle el pasaje de una manera especial. Y quiero contarles que este etíope al que Felipe le abrió fue el primero que abrió el evangelio en Etiopía. Entonces, qué tan especial cuando alguien ha sido guiado a través de las Sagradas Escrituras de una manera tan especial. Entonces ya esta persona, al entender la Escritura, puede ser un instrumento de Dios. Y el etíope fue quien fue utilizado por Dios en aquel lugar cuando entendió
y alguien le explicó los principios de las Sagradas Escrituras. Entonces hay que entender. Mucha gente lee y dice, yo leo 20 capítulos diarios, uy, qué bueno. ¿Y qué entiendes? No, nada, pero está muy bueno. Mejor leer un pasaje pequeño, entenderlo, digerirlo, mascarlo, como le decimos nosotros, y poder crecer en esta parte. Bien, acuérdense que cuando veíamos en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16, dice, toda la escritura dice que es inspirada por Dios, pero dice, y útil. Y el objetivo que tiene la escritura es, si la escritura no tiene una utilidad para nuestras vidas, perderíamos el tiempo. Como pastor a veces me siento, no sé si halagado o triste, cuando veo que personas llegan a la iglesia y en medio del sermón se quedan dormidos. Entonces yo digo, ¿qué hago? ¿Me alegro o me entristezco? Me alegro porque a lo mejor en la casa esa persona no ha podido dormir y viene a la iglesia y duerme. Bueno, gracias a Dios, al menos descansa. Pero el objetivo de la escritura no se cumple en esa persona. ¿Por qué? Porque le escuchó, pero no entendió. El objetivo sería que no se me durmiera, sino que viniera y entendiera lo que la Sagrada Escritura está dando, ¿cierto? Al menos descansó. La gente que duerme en la iglesia, hay gente que se enoja. Yo ni me enojo. Bueno, al menos descansa acá. Hay gente que... Y siempre vienen. ¿Y por qué esa persona siempre viene? Porque en este lugar descansa. En la casa de ellos no descansan. Bien, entonces dice que tiene una utilidad. Y dice que la escritura es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Entonces estamos mirando 4 cosas muy importantes que tiene que es el objetivo de la Sagrada Escritura. Entonces entender la Sagrada Escritura hace que yo aprenda, que la palabra misma me redarguya y me muestre qué cosas no están funcionando muy bien, que yo pueda corregir mi camino. Y la Escritura da una instrucción de vida. Decíamos en los primeros días que estábamos viendo discipulado básico, que las Sagradas Escrituras me pueden ayudar en muchas áreas, en mi familia, en la administración, en cuanto a mi vida espiritual, a mi relación con Dios, a conocerlo a Él, a conocer principios del reino que me van a llevar a salir adelante. Muy bien, entonces ya nos dimos cuenta, ¿cómo voy a entender la Biblia? Vamos al primer paso. Voy a la Biblia, tomo un pasaje de la Biblia, ya me doy cuenta que no necesito tomar una gran cantidad, sino una porcioncita de la Sagrada Escritura, la leo todo el contexto, o sea, tal vez necesito leer todo el capítulo, o si viene hablando de algo desde el capítulo anterior, leo desde antes, entiendo de qué viene hablando la Biblia. Por eso cuando hablamos de Juan, sería muy bueno leer Juan en forma secuencial. Secuencial significa primero el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Les decía yo también en el día de ayer que es muy bueno saber quién escribió Juan, el Evangelio de Juan. Bueno, algunos dicen, pues Juan, bueno, sí, los que saben. Pero quién escribió Juan, en qué momento lo escribió, para qué lo escribió, cómo fue guiado a escribirlo y de qué trata en general el Evangelio, y ya entrar a profundizar y a leer el Evangelio de Juan. Les contaba que no era muy bueno leer comentarios de algunos otros personajes, porque ellos tienen cierta influencia, puede ser muy buena influencia, pueden no serlo, y decíamos que la Biblia se interpreta primero a sí misma, que necesitamos la guianza del Espíritu Santo, o sea que al leer la Biblia necesitamos orar, pedir la guianza del Señor, hacer una lectura responsable en general, posiblemente utilizar varias versiones de la Biblia, ¿cierto? Normalmente la gente utiliza una Reina Valera en cualquiera de sus versiones, pero también podríamos utilizar otra versión de las Sagradas Escrituras. Bien, yo quiero decirte algo, la lógica humana no aplica en la lectura y estudio de las Sagradas Escrituras en general. He visto gente muy profesional que no entienden la interpretación bíblica. Hace algunos días, bueno, yo me siento en algunos momentos y veo que mi hija, que estudia Derecho, se sienta a leer textos de Derecho. Entonces ella, estudiando Derecho, estudia algo que es la hermenéutica, que es la forma de interpretar un texto de derecho. Pues yo quiero decirte que en el caso de la Sagrada Escritura nosotros también estudiamos la forma de interpretar la Biblia. El Señor Jesús utilizó mucho la hermenéutica. El término hermenéutico es algo que viene de los griegos, utilizaban mucho la interpretación, y quien interpretaba lo que los dioses querían enseñar era Hermes. Entonces de ahí viene el término hermenéutico, pero realmente el término hermenéutico significa interpretación. La Biblia tiene una forma de interpretar, entonces le llamamos hermenéutica bíblica.
El Señor Jesucristo, cuando sucedían cosas, Él les decía, ¿se acuerdan que en la ley de Moisés Dios les mandó a decir esto por Moisés? Pues Dios lo dijo por esto y esto y esto. Entonces estaba llevándolos a ellos a entender el por qué Dios a través de la palabra enseñaba ciertas cosas. Esos principios de interpretación que dio Jesucristo, el Señor Jesucristo, son los principios que le llamaríamos de interpretación, o algunos le llamarán hermenéutica. No se confunda cuando le hablen del término hermenéutica, ¿cierto? Entonces hay una forma de interpretar la Biblia, sí hay una forma de interpretar la Biblia. Muy bien, entonces ya sabemos que hemos visto cómo se hace una buena observación, y después de que hay una buena observación, yo necesitaría entonces construir el sentido de esa observación. Construir el sentido es cómo relaciona lo que yo observé con lo que yo estoy en este momento viendo y qué me está enseñando el pasaje bíblico. Eso es importantísimo. En la vida cristiana es importante estos principios de crecimiento, y le voy a decir por qué. Porque normalmente nosotros como individuos tenemos la fe, la hemos alimentado y tal vez no la hemos alimentado bien. Les decía en estos días, la fe no es algo que llega por inercia. Entonces tenga fe. Ay, sí, yo estoy dando fuerza y estoy teniendo fe y estoy haciendo mucho esfuerzo por tener fe. Eso llega como por inercia. ¿Qué significa eso? Que yo al acercarme a las Sagradas Escrituras voy a crecer en fe. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Un oír espiritual. No es por oír la palabra de Dios, no es por oír la Biblia, es por el oír espiritual. Y ese oído espiritual lo va a despertar Dios a través de un acercamiento a Él y a las Sagradas Escrituras. Entonces las personas que tienen fe son las que conocen la Biblia. No, cada persona tiene tanta fe y no sabe nada de Biblia. Es falso, no tiene fe. Porque la fe viene como respuesta. O sea, si vas a Hebreos 11 te das cuenta que los hombres de la fe tuvieron fe porque le creyeron a la palabra. Las palabras de Dios se encarnaron en ellos y se convirtieron en personas de fe. Obedecer a los principios de la palabra, a las promesas de la palabra, les hizo a ellos hombres y mujeres de fe. Entonces cuando yo estoy yendo a la Biblia, la observo y empiezo a rescatar un principio, empiezo a construir mi vida, como cuando yo estoy haciendo un gran edificio. Entonces aquí hay una columnita que estoy levantando, por aquí hay otra columnita que levanto, hay otra columnita que se levanta y otra, y sobre esas columnas entonces estoy haciendo una edificación, estoy edificando mi vida, principio tras principio tras principio, y voy llenando de principios el soporte de mi vida. Entonces esos principios se van a dar de una buena observación. Muy bien, entonces hay cosas que tengo que entender cuando me acerco a la Biblia, porque yo ayer les decía que al leer la Biblia no leyéramos un solo pasaje de la Escritura, porque una sola versión de la Escritura, porque es factible que yo no entienda esa versión de la Biblia en el idioma normal que yo utilizo. Entonces cuando yo la leo y me hablan de términos como longaminidad, ay, ¿qué es eso de longaminidad? Vaya, traigan un diccionario a ver qué es la longaminidad. Y hay términos bíblicos que son más de ahí. Entonces hay cosas que están sucediendo que son barreras lingüísticas. Te voy a colocar un ejemplo de la barrera lingüística. Resulta que estamos un grupo de hermanos y llegamos, estamos en una reunión cristiana, y dentro de la reunión que estamos teniendo tenemos un hermano que viene de otro país, digámosle un americano. Aquí les decimos gringos, ¿cierto? Que a un americano no le diga gringo. Gringo significa verdes fuera, gringo. Aunque algunos americanos ya saben que les decimos gringos por amor y ni siquiera sabemos qué significa, pero es bueno que no le digas gringo, dígale mejor norteamericano. Pero ahí había un norteamericano que hablaba muy bien el español, entre comillas. Oh, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bien, ay, Dios les bendiga. Y él entiende todo lo que hablaban. Y en medio de la reunión alguien llega tarde. Uy, y llegó una hermana tarde. Ay, hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Ay, no, vea qué situación. Acaba de pasar algo desastroso. ¿Qué te pasó? Ay, es que me monté a un bus y el único billete con que tenía que pagar era de 50,000. Y el chofer se me hizo el loco y nada, y nada, y nada. Y yo, señor, por favor, colabóreme. No, ¿qué te...? Y a mí se me olvidó.
y eso fue un atraco a mano armada. Se quedó con los 50.000. Entonces el hermano dice, oh, muy doloroso. Bueno, se fue para Estados Unidos el hermano gringo. Y estando predicando dice, oh hermanos, hay que orar por Colombia. Hay mucha delincuencia. ¿Cómo les parece que un conductor de un bus sacó un revólver, un arma y atracó a una pobre hermana y le robó los 50.000 pesos? ¿En qué momento se dijo que él sacó el revólver? Sí se dijo. Se dijo que ella dijo fue un atraco a mano armada. Este concepto que se maneja es un dicho que nosotros tenemos popularmente que significa abuso de la confianza. Ven, eso fue un atraco a mano armada, ¿cierto? Un descarado abuso de la confianza. Entonces esa barrera lingüística a veces puede que aparezca en la Biblia, y cuando yo leo varias versiones es factible que esa barrera lingüística, otra versión me da claridad, diga, aquí no quiere decir esto, sino que quiere decir esto otro. Por ejemplo, en el caso de, creo que fue en el caso de Abraham, cuando salió con su hijo, que dice que enalbardó el asna. Recuerdo que durante muchos años salí con mi esposa a dar enseñanzas de instituto bíblico y íbamos a diferentes lugares del país donde había pastores muy sencillos, muy humildes, muy de Dios, hombres muy de Dios, muy luchadores. Pero por allá estábamos hablando y él nos habló y dijo, ay hermano, el asna o el asno que tenía Abraham, ay, tan bonito es el nombre, ¿cierto? Enalbardo. Sí, veas que la Reina Valera dice que enalbardo, el asno o el asna que tenía Abraham, enalbardo. Cuando uno va, dice que enalbardó el asna, o sea, como decir en Antioquia, enjalmar. Y si alguien no entiende qué es enjalmar, le colocó las alforjas al caballo, entonces lo enalbardó o lo enjalmó. Entonces nos reíamos y decíamos, no hermano, no se llamaba enalbardo, enalbardar era colocarle los aperos al caballo. Entonces mire que son barreras lingüísticas que están en la Biblia y que cuando yo hago una buena observación de las Sagradas Escrituras, esa observación me vaya a la interpretación. Entonces tengo esta versión de la Sagrada Escritura. Yo les decía que si tienen una versión popular que es una traducción dinámica de las Sagradas Escrituras, o sea, traducción dinámica significa que más que decir las palabras textualmente, está diciendo lo que significaba en general el pasaje que se está leyendo. Entonces una interpretación dinámica junto con una interpretación más literal, que es la Reina Valera, literal en cierto sentido, sería muy bueno, porque entonces esas barreras lingüísticas las podríamos ir superando. Las barreras culturales también hay que mirarlas. No es lo mismo hablar de la cultura de los judíos a la cultura nuestra. Hay unas cosas terribles. Hace unos años unos misioneros nos contaban que ellos eran misioneros y aquí en Colombia tenían la costumbre ella de llevar el cabello largo y de llevar la falda hasta abajo, hasta los tobillos. Y fueron allá y empezaron a mirarla muy feo las mujeres de aquel lugar. ¿Por qué? Era un lugar. Y resulta que la forma como ella llevaba el cabello suelto y como llevaba su vestido en esa provincia, en ese lugar, era la forma como las mujeres prostitutas lo hacían. Entonces, pero ¿cómo así? Si está tan decorosa. Es más que en Corintio, las corintias hablaban de que la mujer debe tener la señal de autoridad sobre ellas con el velo suelto, ¿cierto? Y empiezan a mirar, y entonces hay barreras culturales que se manejan así, y en la escritura vamos a encontrar en algunos momentos barreras culturales, por ejemplo, como que la mujer no podía estar ministrando, por ejemplo, en el culto judío, en la reunión de la sinagoga, sucedían cosas. Quien tenía la formación académica era el esposo, no era la mujer. Entonces las mujeres en plena reunión empezaban a hablar, y entonces ellas hablaban unas con otras, y estaba el orador hablando, y entonces ellas le decían a su esposo, ¿qué es lo que quiso decir? Yo no entendí ese término, mija, tal cosa.
Entonces ya la escritura dice que a la mujer se le debía quedar callada en la congregación, y el apóstol dice no permito que hable en la congregación. Entonces mire que hay barreras en este sentido, que si no las conocemos, las barreras culturales, entonces vamos a decir, las mujeres quedan calladitas, se cierran la boca y no. Y conozco comunidades donde los hombres se sientan a un lado y las mujeres al otro, porque así era como en la cultura judía lo hacían, pero lo hacían era porque había eso de que ellas hablaban con sus esposos, y no, en la casa le preguntan y en la casa él les va a contestar. Entonces, miremos, por ejemplo, barreras culturales que estamos encontrando en las Sagradas Escrituras, y si no las logramos entender, entonces una buena observación nos va a ayudar a evitar esas barreras culturales, porque la interpretación y la lectura de otra porción de la escritura que tiene una traducción en general, por ejemplo, dinámica, o en paráfrasis, que significa que son palabras más a lo que la gente habla hoy, sería más fácil de interpretar. Están las barreras literarias. Estas sí que se han creado dificultad entre nuestros hermanos en la fe, porque podemos hablar, por ejemplo, de cómo fueron escritos los libros sapiensales, o los libros en prosa, o los libros poéticos, pues que los conocemos así en las divisiones de la Biblia. Antiguo Testamento, ¿se acuerdan de las divisiones que hablamos en la primera o segunda clase? Ley de Moisés o Torá, libros históricos. Aquí en el Antiguo Testamento estaban los libros poéticos o de prosa, profetas mayores y menores. Aquí me voy a detener en estos. Por ejemplo, en estos, aunque en todos los libros puede haber pasajes en prosa, en donde se utiliza el poema, ¿cierto? Poético. Hay mucho poema en toda la Biblia. De hecho, por ahí hay un pastor, Edison, bueno, pastor de Caldas, que tenía un seminario para estos días, pero con esta situación no, que él decía el poema en la Biblia, o algo así era el seminario, y él encontraba desde Génesis ese poema hasta Apocalipsis. Bueno, después hablaremos de eso. Pero entonces en estos 5 libros poéticos que están aquí, que son Salmos, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, va a haber una forma de escribir que no es doctrinal, y se los dije yo hace como 2 clases. ¿Qué significa eso? Que lo que dice ahí no puedo tomarlo en general como doctrina. Por ejemplo, en los Salmos, cuando habla de la muerte, hay personas que se pueden despistar de la muerte cuando se habla del Hades o Seol, y la gente va a decir, no, es que al Seol van los malos. Pues déjeme decirle que el Seol representaba el lugar de los buenos y los malos. Y cuando muere la gente en Lucas 17, Jesús habla que ellos murieron y fueron al Seol, pero también allá se encontraba el seno de Abraham, que era el lugar donde estaba la gente que creía en Dios. Uy, ¿cómo así? Entonces aquí estamos mirando esas barreras literarias. Entonces lo que yo encuentro en los libros poéticos va a ser más como un poema. Hay quienes dicen que el libro de Proverbios habla de Cristo y la iglesia. Difiere un poco de ese concepto, porque ahí es hablando un poquito más sobre lo que sucede con Salomón y la Sulamita, y es una relación de intimidad de ellos dos, y hablan de cosas que parecieran inmorales, ¿cierto? Que los pechos, que yo no sé qué, pero realmente es una forma literaria en la que se está escribiendo, y hay que entender esa forma literaria para poder interpretar, por ejemplo, pasajes de esos. En el Nuevo Testamento también van a haber formas literarias, y de pronto en la tarea que les había dejado hay forma literaria, y vamos a profundizar. Mateo capítulo 18. Bien, que nadie me ha contestado si leyó Mateo 18, o sea que a la luz de lo que veo, todos estos estudiantes que yo tengo una gran cantidad, no me han contestado si leyeron Mateo. Bueno, lo leyeron en forma de racional, ¿cierto? ¿No leyeron Mateo 18? Por favor, necesito que me lean Mateo capítulo 18. Si alguien ya lo hizo, me lo anota, aunque parece que no. Bien, hablemos entonces de lo otro, que eran las barreras de comunicación. Nosotros vemos que la Biblia fue traducida en general, dicen que 3 idiomas. Yo diría más en 2, aunque hay porciones muy pequeñas, pasajes muy pequeños, cuando en el caso de Daniel, ellos estuvieron bajo esta cautividad, ¿cierto? Entonces, ellos hablaron algo, en la Biblia aparecen palabritas pequeñas, porcioncitas muy pequeñitas en este libro, en arameo, pero en general la Biblia fue escrita en hebreo y en griego, y en un hebreo muy antiguo, no es el hebreo que hoy hablan los judíos, y un griego muy popular, muy de la gente, el griego koiné. En arameo hay unas palabritas, pero digamos
como aparecen las palabritas, entonces se dice que la Biblia fue traducida en hebreo, griego y arameo. No fue traducida en latín, fue traducida al latín, que es diferente en el caso de la tradición católico-romana. Muy bien, entonces cuando estamos hablando de estos barreras de comunicación, estamos hablando de todo un contexto que tiene que ver con la parte cultural, la parte literaria de ellos, y que tendríamos que hacer un barrido, un estudio, un conocimiento, pero el conocer poquito a poquito la Biblia nos va a llevar a eso. Yo les decía hace unos días, el ángel de Jehová, Cristo, y ay, ¿cómo así, pastor? ¿Y cómo se dio cuenta usted? ¿Cómo lo descubrió? Con una lupa así de grande y yendo pasaje por pasaje a las Sagradas Escrituras y dándonos cuenta, por ejemplo, que los ángeles no tienen poder creador, el ángel de Jehová sí, que los ángeles no se les va a llamar nunca admirable, el ángel de Jehová sí, que bueno, hay unas características. Entonces esas barreras lingüístico-culturo-literarias hay que superarlas cuando voy a leer las Sagradas Escrituras. Muy bien, hay algo que tenemos como ventaja y es que el Espíritu Santo es quien nos va a guiar en esto. No se me preocupe por los términos que estoy utilizando, porque lo que quiero hacer es una introducción que tengamos como la idea de que al traducir la Biblia, uno de los traductores de la Biblia, y yo les quiero colocar, a ver, ¿qué les digo? Esa tarea, o les quiero dejar esa misión. Es más, como estamos en la casa, muchos de ustedes ven películas en su casa, ¿cierto? Les voy a recomendar una película para que la vean con la gente suya. Se llama William Tyndale. Es William y se escribe Tyndale. No recuerdo si es T-H-I o T-I, Tyndale. William Tyndale. O como El Proscrito de Dios. También figura la película en YouTube. El Proscrito de Dios. William Tyndale, El Proscrito de Dios. Anótelo. William Tyndale, El Proscrito de Dios. ¿Qué quiero que usted haga con eso? La película va a narrar la vida de William Tyndale, que fue un traductor de la Biblia al inglés británico, ¿no? Al inglés. Este William Tyndale en la película muestra una parte en donde él, queriendo traducir la Biblia, dice: Dios mío, para ellos era muy lógico que lo entendieran, pero ¿cómo hago que alguien que hable inglés entienda esto? Entonces él buscaba una palabra que se asemejara, o algo cultural que se asemejara a lo que la Biblia quería decirle a esas personas. Hay un pasaje de la Biblia, en la traducción de la Biblia al africano, que era que si tus pecados fueren rojos como la grana, vienen a ser, al entregárselo al Señor, blancos como la blanca lana. Pero en ese lugar la dificultad es que la lana no existe. ¿Cómo hacer que ellos, decirles que van a ser los pecados blancos como, pues cuando el Señor los perdona, blancos como la lana, si no hay lana? Entonces en la traducción al africana, a esa cultura, una de las tantas culturas africanas que no conocen la lana de esa manera, entonces dije que si tus pecados fueren rojos como la grana, entonces rojos como la sangre, vienen a ser blancos como el coco, o sea, la carne del coco, lo tierno del coco por dentro. Si alguien lo lee y dice: ay, eso es pecado, realmente lo que quiso decir no era eso, era la lana. Y si ellos no conocen la lana y el objetivo es que entiendan la idea del pensamiento de Dios, entonces hay que colocarles que si fueren rojos como qué, lo que ellos conocen rojo, la sangre, vienen a ser blancos como qué, pues como el coco por dentro, que es lo más blanquito que ellos conocen. Entonces mire qué tan importante es que cuando yo voy conociendo las Sagradas Escrituras, voy viendo que muchas traducciones son muy buenas, porque me van a orientar. Debo leer, recuerda, una porción de la Biblia, la que tienes por lo regular es una Reina Valera si vas a una iglesia comunidad cristiana evangélica. Si eres una persona católica, vas a tener la Nácar Colunga, por favor, van a tener la Nácar Colunga, van a tener la Dios habla hoy, van a tener la Bober Cantera, ¿cierto? Y hay unas grandes que tenemos en la sala que son como de una traducción de Francisco de Encinas o algo así. Bueno, eso está bien. Si la traducción es como la de Francisco de Encina, le serviría mucho una Dios habla hoy, estoy hablando a comunidades católicas, o te serviría una Biblia como más de acá, donde, como te dije ahora, al ir leyendo las dos versiones, muy bueno que lo hagas, lees un pasajito de allí y lees un pasajito de acá, y dices: uy, no, aquí me enredé un poquito, pero mire que esta otra traducción me está dando mucha luz. Primero que todo, en la interpretación bíblica, en tu lectura diaria,
interpretar, que es, observar, que es mirar el texto, con los pasos que vimos el día de ayer. Allá abajito está la lección del día de ayer. Y hoy estamos hablando entonces de la necesidad de interpretar, de entender yo qué es lo que estoy leyendo, como lo veíamos que lo hacía Felipe con el eunuco. ¿Entiendes lo que lees? Y lo mismo te digo yo hoy. Qué bueno que lees la Biblia. Algunos de ustedes me están diciendo, yo me leo Biblia, pastor, y ahora que estoy en la casa, 20 capítulos. Muy bien, te felicito. ¿Y entendiste lo que? ¿Por qué no lees uno y utilizas estas herramientas que te estamos dando para que el Señor lo haga? Vuelvo a decirte lo que te he dicho ayer y hoy. No busque una persona que interprete la Biblia por ti. No por ahora. No busque un comentario, porque usted en internet va a encontrar muchas formas de interpretar. Pero si vas llevando estos pasitos que estamos viendo básicos, con tu vida de oración y la inspiración del Espíritu Santo, lo vas a tener. Y después sí te voy a dar unas biografías de algunos escritores, de algunos comentaristas, personas que durante toda su vida se han dedicado a la interpretación bíblica, que se llama exégesis bíblica, y que al leer algún comentario de ellos de un pasaje no te van a despistar, sino que más bien te van a dar luz frente a alguna duda que tengas con esto. Voy a hablarte entonces cómo vamos en el proceso de interpretación. Dios tiene un trato con hombres, o tiene un trato con el pueblo de Israel, o en el caso de nosotros, que somos la iglesia del Señor, tiene un trato con nosotros y va a utilizar a hombres. ¿A quién va a utilizar? A los escritores de la Biblia. Dios es su autor, pero utiliza personajes para hablarnos. Entonces Dios trata con ellos y le habla a un pueblo. ¿Cómo podría yo entenderlo? Creo que el mejor método de interpretación bíblica es el que se le ha llamado el método gramático histórico. ¿Qué significa? ¿Qué significan las palabras en ese momento de la historia en que Dios lo hizo? Entonces, el método gramático histórico es, ¿qué quiso Dios decirle a ellos? Recuerda, cuando leemos la Biblia, muchas veces la gente dice, ay no, es que para mí, yo entiendo esto a mi manera. No. En Palabra y Renovación, la comunidad que yo presido, tenemos grupos de crecimiento espiritual, y estos grupos de crecimiento espiritual no usamos, personas que no tienen formación y entrenamiento en la Biblia, no los dejamos que sean los que estén al frente de los hogares donde estudiamos la Biblia. ¿Por qué? Porque tiene que entender que no es que yo me voy a sentar con un grupo de personas y cada uno diga lo que quiere ellos, no, para mí esto dice la Biblia, para mí Dios quiso decir esto. Bueno, sí, posiblemente, pero cuando hay una orientación dice sí, pero mira que el contexto está enseñando esto. Entonces no es lo que yo estoy pensando. Muy bien, porque hay una necesidad de entender qué significaron las palabras en ese momento y mirar todo ese contexto. Entonces cuando nosotros tenemos grupos en los hogares, no lo llamamos ni grupos familiares, ni lo llamamos células, sino que le llamamos grupos de crecimiento espiritual, donde uno de nosotros es el que está llevando a la gente a hacer esta observación y hacer esta interpretación, y ya la gente por sí misma va llegando a las conclusiones. Entonces, Dios habló a un personaje, ¿cierto? Dio un mensaje que aquí lo tengo yo hoy. Este es el mensaje que Dios está dando a través de él. Entonces se los habló a ¿quiénes? A unos personajes en cierto momento, y hay que entender entonces ese momento. ¿Qué pasó con esos personajes? ¿Cuál fue el propósito de Dios con esos personajes? Y entonces, de acuerdo a eso, hay un principio bíblico. Estaba yo con algunos amigos y teníamos un tiempo devocional semanalmente. Siempre hacemos eso. Y en algún momento, pues uno de tantos amigos vino con un pasaje de la Biblia y nos lo explicó. Él explicó el pasaje de la Biblia en donde Abraham ve que ya es el tiempo de que su hijo Isaac tenga esposa, entonces manda a un siervo a buscarle esposa a Isaac en el pueblo de ellos, pues. Entonces él viene y va y viene a buscar esposa, y el siervo viene y halla una mujer, hay un trato con Dios, y él le dice al Señor, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Y por allá venían unas muchachas y sacaban agua y unas tinajas, bueno, y entonces él descubre la esposa para Isaac y se la trae a Abraham. Entonces la persona, uno de los compañeros amigos, leyó el pasaje y empezó a decir, Abraham es Dios, y Dios quiere la esposa para su hijo, y la esposa
ha enviado para buscar la esposa al siervo, y el siervo es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo entonces encontró a esta mujer, Raquel, bueno, para que fuese la esposa del Hijo, que es la iglesia. Entonces él es el Espíritu Santo, y esta mujer es la iglesia del Señor, que eres tú y que soy yo. Cuando termina el pasaje, pues cada uno hace un comentario y me dicen, ¿usted qué opina, pastor? Y yo, no, tranquilos, el opinador está como regular hoy. No, pastor, ¿qué piensa? Entonces cuando llegamos al punto, llegamos a una conclusión juntos, ¿cierto? Empezamos a analizar y decíamos, hombre, aquí hay algo que necesitamos entender, y es que la Biblia no se puede interpretar así. Que a mí me parece, que es que yo creo, que es que tuve una gran revelación. Pues esas revelaciones en el transcurso de la historia supuestamente nos han tenido personajes raros. Por ahí hay grupos, hay un hombre llamado José Smith, y supuestamente tuvo una revelación de Dios, y la Biblia dice que no hay otro evangelio. En Apocalipsis dice que la Biblia se cerró, y a él se le apareció supuestamente un ángel llamado Moroni, y le habló y le dictó el libro de Mormón. Entonces dice el otro evangelio de Jesucristo. Si este hombre, que había nacido en una comunidad cristiana, José Smith, hubiera leído Gálatas, se hubiera dado cuenta que Gálatas dice no hay otro evangelio. El único evangelio ya está escrito y ya estaba dado el canon de las escrituras. Ay, ¿cómo así? Bien. Entonces, cuando estábamos sentados con nuestros compañeros hablando del tema, decía, no, aquí Abraham es Abraham, el siervo es el siervo, Raquel es Raquel, Isaac es Isaac. Entonces, ¿qué nos quiere enseñar la Biblia ahí? Pues de la confianza que tuvo Abraham en Dios, de la fe, de entender que Dios puede guiar a cualquier persona para cumplir un propósito que Dios tiene bajo las promesas que ya había dado a Abraham. No especulemos, no entremos en el campo de la especulación, porque ya cuando interpretamos la Biblia de esa manera, entonces cada pasaje de la Biblia quiere decir lo que quiera. Quiero detenerme aquí y decirte algo. Cada pasaje de las Sagradas Escrituras tiene una sola interpretación. Cada porcioncita, una sola interpretación. Ay, pastor, me limita mucho usted con eso. No, es que, ¿qué fue lo que Dios quiso decir en ese momento a la persona? Pero tiene miles de aplicaciones. Noto que cuando yo hablo con ustedes, y usted lo puede notar, en muchas ocasiones utilizo el mismo pasaje bíblico y lo aplico de diferentes formas, pero la traducción de ese pasaje es una. No tiene miles de traducción, de interpretaciones, no. Lo que pasa es que en ese principio que Dios dio a través de ese pasaje, de esa porción, de lo que sucede, el principio es el que nos va a guiar en la vida. Entonces, para entender la Biblia, yo tengo que ir conociendo qué quiso decirle el Señor a esos personajes, y entonces ya no voy a decir, ay, no, es que para mí Dios quiere decir esto. No, para mí no. Yo veo que Dios ahí nos enseña este principio. Se los dije en la segunda o tercera clase, una persona puede estar en la Conchinchina y otra persona puede estar allá en la Patagonia, en la punta de nuestro continente, leyendo la Biblia, y si los dos están aplicando el acercarse a Dios, el orar y el hacer esta de observar la Biblia bien, y el entrar a ver qué significa a la luz de estos principios, van a entender exactamente lo mismo los dos personajes. Ay, pastor, entonces, ¿qué principio hay para mi vida? Qué bendición. Entonces, cuando hablamos de la interpretación de un pasaje de la Escritura, tenemos que entender cuál fue el mensaje que Dios comunicó en ese momento y no suponer lo que Dios quiere decir. Nunca podemos suponer. Y por allá hay maldiciones. ¿Se acuerdan? Yo no sé si en la Biblia he leído que dice ahí del profeta que dice Jehová dijo y Jehová no dijo. Pues no solamente en el caso de esos profetas, sino en el caso de cualquier individuo. Hay de la persona que piense que Dios está diciendo lo que Dios está diciendo. Hoy hay mucha gente que habla de Dios, pero lastimosamente hablan en base a experiencias personales. Y aquí tendríamos que entrar en muchos aspectos, ¿cierto? Porque si una persona no tiene una buena salud mental y quiere interpretar a su manera, lo va a hacer a su manera. Pero cuando uno va a la Biblia y encuentra los principios de ella, dice, es tan fácil. Entender la Biblia es más fácil de todo lo que habla. ¿Por qué? Porque es aprender a leerla en su contexto y es aprender a llegar a ella y decir, esto está bueno, voy a interpretarla. Cualquier persona puede interpretar la Biblia. Yo tengo en la iglesia personajes, o sea, hermanitas y hermanitos, algunas de ellas son maestras de niños, que no tuvieron un programa de formación
universitario, aunque en la iglesia sí tenemos un programa de pedagogía, pero tienen un entendimiento de las Sagradas Escrituras increíble. Yo digo, Dios mío, esta gente ni porque hubieran ido a la universidad, aunque en la iglesia sí tenemos un programa de entrenamiento de 5 años, de formación bíblica, pues tiene que haberlo. Pero aún así, la persona en lo más básico puede aprender a estudiar la Sagrada Escritura. Se nos fue el tiempo. Esta clase continuará mañana a las 10 de la mañana con la ayuda de Dios. Pero yo quiero decirte algo. Bueno, a las 10 de la mañana, si no pasa algo como pasó hoy, ¿cierto? Un inconveniente. Entonces mañana lo hacemos, pero tarea. Tómeselo como tarea, por favor. Mateo capítulo 18. Necesito que me anoten por aquí. ¿Quién lo va a hacer? Dígame, yo. Por favor, colóquenme aquí, yo. Saludo al pastor John Sea. Dios te bendiga, mi hermano. Por ahí también vi a Elimel Luna. Qué bendición tener a Elimel por aquí conectado. Muy bien, Elimel, pastor, psicólogo, etcétera, músico, poeta, y de lo que todos tenemos un poco también, ¿cierto, Elimel? Bien. Flor Quintero Castaño. Hola, Flor, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Blanca Galeano. Muy bien. Jessica Palaola Loaiza. Andrés y Fuentes Pastor, Dios te bendiga también. Miguel Ángelo Montoya Carvajal. Milena Arbeláez. Bien. Luz Dari Piedraíta. El pastor Andrés y Fuentes, creo que lo mencioné. ¿Cómo dices? Sí, Milé, sí. Andrés y Fuentes. A Richard. Dios te bendiga. Andrew Guarín. Pastor David Díaz. Muy bien. Prima Miriam. Elvira Pérez. Mi amigo del alma Carlos Quintero, Andrés Mendoza, Héctor Montes Ocampo, el hermano Edrogilo Jiménez, que nos ve desde por allá. ¿Dónde es que está? San Pedro de los Milagros. Bueno, se me va. Iván Darío, Dios te bendiga, Iván. Bueno, a Rosa Pérez Moncada, Esteban Orjuela desde la ciudad de Bogotá, saludes a tu padre, pastor de la iglesia también en Bogotá. Marisol Castañeda, mi hermana. Laura Milena, Holguín, Laurita, estás con nosotros también, qué bueno, siempre estás pendiente. Ángela Gómez, José Arnulfo Gómez, Anderson y André, Miguel Raúl Ríos, mi primo también, Gilberto Castañeda, qué bien, primo, Dios te bendiga. A Luzaida, Dios te bendiga. A ver quién más hay aquí. Bueno, estamos por aquí, Villerta Borda, Angelita, Dios te bendiga, Ángela Parra, mi consuegra Maru Cardona, bien, Dios te bendiga, Elizabeth Montoya, no sé si la había leído ya, reverendo, pastor, yo sea, ya, Iván Darío, yo también ya lo leí, muy bien Iván Darío, te felicito. Luzaida, lo voy a hacer, bien. Andrés y Fuentes dice ya, creo que Andrés dijo ya lo leí. Ojo, que lo que hoy hablé, usted lo debe de aplicar nuevamente. Ya lo leyó, vuélvalo a leer. Léalo en 2 versiones de la Biblia, ojalá sea una versión Reina Valera, pues que es la que usted usualmente usa en cualquiera de sus versiones, ¿cierto? Y lea una versión, si la logra tener en sus manos, ¿cierto? Como por ejemplo la Biblia de Dios para Todos. Si no la tiene en su casa, métase a internet, Biblia de Dios para Todos, o en el lenguaje actual, Biblia del lenguaje actual, alguna de ellas le saldrá, y lea el pasaje, Mateo 18. Nos vamos a gozar en Mateo 18 y vamos a darnos cuenta de una infinidad de cosas que nos han enseñado que puede que no esté. ¿Sabía que hay cosas que la gente dice que la Biblia dice que la Biblia no dice? Por ejemplo, no cae la hoja de un árbol, sino la voluntad de Dios, no lo dice la Biblia. Los cabellos de nuestras cabezas, ¿cómo es que decimos? Que no cae un cabello también sino en la voluntad de Dios, tampoco está en las Sagradas Escrituras. Y hay por ahí 50 frases que desde los altares normalmente hemos dicho, porque aprendimos de los que nos enseñaron, que decimos, la Biblia lo dice. Y nos reímos cuando alguien dice, ayúdate que yo te ayudaré, ¿cierto? Eso no está en la Biblia. Pues déjeme decirle que muchas cosas que están en el lenguaje de nosotros no aparecen en las Sagradas Escrituras, y muchos de nosotros por años las hemos utilizado. Mañana será otro día. Bien, entonces Dios les bendiga. Este es un estudio básico de la Biblia, pero creo que podemos aprender un poquito de él.
Qué bueno que Dios está con nosotros y que arrancamos un día con el pie derecho. Señor, gracias por todas las personas que en el día de hoy estuvieron conectadas, un muy buen número de personas. Bendice sus vidas, bendice sus hogares y que estos principios nos puedan ayudar para crecer en la gracia y conocimiento tuyo, que podamos formar principios de vida eterna. Te exaltamos, adoramos y glorificamos y damos honor y gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Dios.